¿Qué tal? Buenos días. Israel estima que son casi 200 los ciudadanos secuestrados por Hamás y los terroristas aseguran que ya han muerto una veintena de ellos en territorio palestino, en una especie de cuenta atrás que mete más presión a los israelíes para intervenir en la zona. Sin embargo, la diplomacia parece estar conteniendo la entrada del ejército en la franja de Gaza, mientras en el cielo se cruzan los cohetes de Hamás con los bombardeos israelíes. Esos esfuerzos diplomáticos han conseguido que el ejército israelí afloje el asedio sobre la franja, permitiendo el suministro de agua, aunque los palestinos están a punto también de quedarse sin electricidad. El paso de Rafah en la frontera de Gaza con Egipto es una de las claves ahora en las negociaciones para dejar entrar ayuda humanitaria y salir de la franja a miles de palestinos que huyen de la guerra. Mientras tanto, Hamás pone precio a la liberación de los rehenes, exigiendo la liberación de 6.000 prisioneros en Israel. Bueno, pues uno de esos rehenes es una joven de 21 años que fue secuestrada durante el ataque al Festival de Música Electrónica en el sur de Israel. Hamás publica una prueba de vida, la única hasta el momento de los rehenes retenidos en Gaza. Se llama Mi Hashem, es franco-israelí y cuenta que se hirió gravemente el brazo y que la están curando, aunque lo más seguro es que esté contando la versión que le obligan a decir sus captores. Mirando a cámara, después de varios planos en los que una persona le ajusta las vendas del brazo, pide que la lleven pronto a casa para reunirse con su familia. Israel ha confirmado que 199 personas están retenidas por milicianos de Hamás en la franja. Pero como decimos, la diplomacia está tratando de frenar el clima de violencia. Se mantienen los bombardeos sobre la frontera de Gaza y el lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí. Y en medio la situación podría empeorar si Irán decide involucrarse más allá de suministrar armas a Hamás. Amanece en la frontera de Gaza, donde continúan los bombardeos, mientras el ejército israelí espera la orden para iniciar los ataques por tierra, mar y aire. Mientras la cifra de víctimas no deja de aumentar, son más de 2.800 personas fallecidas y unos 1.000 desaparecidos. Se teme que bajo los escombros. Continúa también la huida de la población palestina de esta incursión militar, la que estaría dejando, según Naciones Unidas, más de 1 millón de desplazados. Muchos de ellos llegan al paso de Rafah, límite con Egipto, un punto de tensión no solo por la cantidad de gente que se agolpa, sino porque en Israel permite una apertura de fronteras, pero tampoco Hamás, que asegura que los palestinos no abandonarán Gaza para defenderla. Pero lo cierto es que el conflicto se extiende más allá de Gaza y de Israel. Es el momento en el que las fuerzas de Netanyahu atacan infraestructura militar de Hezbollah en el Líbano. Según la fuerza, más de 200 objetivos de Hamás estarían destruidos, al mismo tiempo que estos mantendrían secuestrados a más de 199 israelíes. Suenan las alarmas antimisil en Tel Aviv. Así las cosas, el miedo a que el conflicto se recrudezca. Tras 2 visitas oficiales del secretario de Estado, Anthony Blinken anuncia la visita de Biden a Israel este miércoles. Y es que la guerra Israel-Hamás podría tornarse más complicada. Esto sobre todo después de que Irán advierta de una acción preventiva contra Israel en las próximas horas. Las víctimas de uno y otro bando se cuentan por miles. En Gaza, las neveras de los hospitales no dan abasto para mantener los cadáveres, así que se están utilizando camiones de helado como morgues improvisadas. En el interior de estos camiones guardan los cuerpos para conservarlos antes de ser enterrados. Los vehículos, si se fijan, aún muestran anuncios de niños sonrientes disfrutando de cucuruchos de helado y polos. Un siniestro contraste con la función que desempeñan ahora. En la ciudad de Gaza se ha preparado una fosa común para los fallecidos. Hablamos con Rafael Dávila, general de división retirado. ¿Qué tal, general? Buenos días, encantado de saludarle de nuevo. Igualmente, Roberto, un verdadero placer estar con todos vosotros. El placer es nuestro. Bueno, me gustaría preguntarle
sobre algunas de las características de la posible intervención de Israel. Y aquí va la primera pregunta, porque los aliados que le apoyan en su intervención en Gaza, pero desaconsejan una ocupación del territorio. Militarmente, ¿qué diferencia intervenir de ocupar? Bueno, lo primero que quiero decir, porque lo hago en todas las intervenciones, es que no perdamos de vista el horror y la publicidad que se le ha dado al horror con lo que esto ha empezado. No olvidemos esto. Una vez dicho esto, vamos a ver, se lo voy a resumir en una frase que yo creo que todo el mundo entiende. Una cosa es ganar tácticamente la guerra y otra perderla desde el punto de vista estratégico. Quiero decir que si la opinión pública se le viene encima a Israel o el relato se le viene en contra, porque no olvidemos que esta es una guerra de información, de publicidad, una guerra del relato, Israel no hubiese conseguido absolutamente nada. Ahí no se puede entrar porque no hay un enemigo dispuesto en una situación de defensa, en una frontera, un enemigo físico al que haya que atacar. Es una cosa vaporosa que se esconde como las avispas que pican y huyen. Quiere decir que en estos momentos lo principal, que ese es el consejo, digamos, que le manda desde el punto de vista internacional, occidental, es precaución. Pero es que no hace falta aconsejárselo, es que es lo que va a hacer Israel. La guerra se hace con cabeza, no se hace con los impulsos del corazón. Después de esta terrible cornada que le han dado, el torero sangra por todas partes. No, pero ahora tiene que intervenir un neurocirujano, andar con verdadero cuidado y saber dónde se va y cuál es el objetivo verdadero que hay que atacar y respetar por encima de todo el derecho internacional, el código o los códigos aprobados internacionalmente, todos los protocolos del Convenio de Ginebra y hacer la guerra de acuerdo con las leyes, porque la guerra tiene sus leyes, cosa que en estos momentos Hamás, que es un grupo terrorista, no ha respetado. Vuelvo a repetir, recordemos cómo ha empezado esto. Claro, y una intervención, como usted dice, de repente para el relato da cuenta de la superioridad militar de Israel, que yo creo que eso es indiscutible, pues supone un riesgo para el relato, pero una ocupación en una ciudad me imagino que también sería un desafío para las fuerzas militares israelíes, ¿no? Es guerra urbana. Por supuesto, esto supondría una cantidad de bajas por ambas partes que veríamos a ver si esto es asumible. Miren, ahora hay una cosa muy importante con la que ustedes han empezado el programa y me parece acertadísimo. Hay una clave, que son los rehenes. Los 199 rehenes, de los cuales no olvidemos que también los hay de todas las nacionalidades, entre ellos 17 norteamericanos. Esta es una clave. En estos momentos Israel lo que está haciendo de manera permanente y muy metódica es buscar el lugar donde podrían estar guardados o tal. Y hay que ver los sufrimientos que estarán pasando estos rehenes. Son 199. Eso lastra un poco los movimientos, porque el pueblo Israel se debe a sus ciudadanos, se debe a evitar ese sufrimiento. Esta es una de las claves. Y entrar allí de cualquier manera, pues no conduce a ningún sitio. Un asedio permanente, evidentemente, si asediamos por tierra, mar y aire, allí no entra ni armamento, ni entra nada. Pero es que no sabemos lo que hay debajo de tierra. Se sabe, por ejemplo, de que hay unas mini tuneladoras que hacen, fíjese lo que le digo, 1 metro al día. ¿Por qué? Para evitar ruidos, para evitar los sonar que están intentando detectar por dónde están agujereando por debajo del terreno. Es una guerra para entrar de una manera clásica o convencional absolutamente imposible. Hay que tener muchísimo cuidado y utilizar mucho la cabeza. Yo creo que el ejército de Israel, las fuerzas de defensa de Israel lo saben perfectamente. Y luego también no olvidemos que este no es el único frente, que está al frente de Siria, está al frente del Líbano, está Cisjordania por otro sitio. Y tampoco olvidemos que en este juego no señalemos solo a Israel, está Egipto. Egipto puede también cooperar en esa acción humanitaria. Claro, ha nombrado el Líbano. Ahí hay una misión española, precisamente de la ONU. Hay tropas españolas en ese lugar. ¿Cómo puede cambiar el escenario para estas tropas si se produce una intervención también desde allí contra Israel? Mira, hay 650 soldados españoles dentro de un conjunto de la ONU que se acerca a los 10.000. Yo, personalmente, esto es una opinión absolutamente personal, yo creo que no se va a abrir por ahora ese frente. Ese es un frente de Hezbollah absolutamente chií, o sea, apoyado y creado por Irán. Entonces, escalaríamos a otro nivel
que es importante no perderlo de vista si abrimos el zoom, porque todo esto tiene que ver con la guerra total. Vamos a ver, tiene que ver con Ucrania. Me hace mucha gracia porque Putin va a viajar esta semana que viene a China a hablar con Xi Jinping. Me gustaría saber de lo que hablan, porque claro, ahora Putin, por ejemplo, se presenta como el pacificador de la zona. Pero diga usted, si es usted el que ha provocado la guerra. Mire, le voy a decir una cosa que he comentado en todos los sitios y no se incide en ella, pero es mi opinión y creo que estoy en lo cierto. Estados Unidos y Europa, vamos, yo creo que cuenta poco en este momento, pero Estados Unidos tiene que dejar de enviar armamento a Ucrania, pues porque su Parlamento ha parado los presupuestos, ¿no? Y había creado un sistema para enviar ese armamento a través de uno de sus mayores depósitos de armas, que es Israel. Antes de que ese movimiento empezase, o quizá ya haya empezado, qué casualidad, ha surgido lo del ataque de Hamas, qué casualidad. Y ahora, claro, a ver quién es el guapo que mueve ni una sola bala desde Israel hacia Ucrania para la defensa de Ucrania. Está todo interlazado y no olvidemos que económicamente nosotros lo vamos a sufrir. Ese es el tráfico de toda la economía del mundo. También. Y ojo, otra cosa que quiero decirle. Miren, jamás una de las cosas que pretende es atemorizarlos. Pero ojo, el temor por estos atentados que están ocurriendo en el mundo ahora mismo, que acaban de empezar, no es solo individual. Es que esto da miedo a los mercados, a la economía, a los movimientos económicos, a las bolsas. Desde luego. Ojo, porque llega el invierno y los vamos a pasar mal. La verdad es que llama la atención porque geoestratégicamente estamos general ante un conflicto local, pero con implicaciones globales, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Esa zona del mundo, ese Oriente Medio, jamás es un conflicto local. Eso repercute. Fíjense, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el Mandeb, el Mar Rojo. Es que es crítico en el mundo. En este momento es tan crítico como puede ser el Pacífico, que todo el mundo hablamos, o los mares de China. No. Aquí hay un punto crítico. Pues estaremos atentos, seguiremos atentos, me temo, y tendremos oportunidad de hablar en más ocasiones. General, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Un placer, muchas gracias, buenos días. Bueno, hasta ahora, casi ahora mismo son la 1:20 en Oriente Próximo y estamos viendo en directo la ciudad de Gaza, con una de las cámaras que nos permite observar en directo la situación en esa falsa tranquilidad en la que incluso se oye algún ruido, no sabemos si es alguna explosión, pero por el momento se ve el cielo de la ciudad despejado, por lo menos en este punto en el que estamos observando también, bueno, este paneo en el que podemos ver la ciudad de Gaza. Las tropas israelíes podrían intervenir en cualquier momento. Lo que estamos viendo, pues precisamente lo que nos está tratando de mostrar el cámara es probablemente algún lugar, pues están escuchando, como pueden observar, detonaciones. Probablemente el cámara está buscando en directo ahora mismo algún lugar donde puedan estar cayendo esas bombas y miren ahí, por ejemplo, podemos observarlo. Ya les decía que era una falsa tranquilidad y, por ejemplo, está cayendo, lo estamos viendo ahora, acaba de caer una de esas bombas en ese punto, suponemos que desde el ejército israelí, que está bombardeando distintos objetivos en esta ciudad, en la franja de Gaza. Esta es la ciudad de Gaza, que da nombre a toda la franja, digamos la capital de ese territorio, del que se ha combinado a salir a toda la población. Unas 600.000 personas lo habían conseguido hasta ayer, pero es muy difícil mover a tantas personas dentro de un territorio a esa velocidad y en unas condiciones muy precarias, como les hemos contado en estos días. Imagen en directo, como decimos, desde la franja de Gaza. Bueno, pues ahí continúan los enfrentamientos entre Hamas y el ejército israelí. A todas estas, la división de opiniones dentro del gobierno español sobre el ataque terrorista a Israel ha provocado una respuesta oficial de Tel Aviv, una protesta. El gobierno estatal ha contestado, tildando de falsedades los argumentos israelíes. España se muestra contundente con su respuesta y las declaraciones de varias ministras sobre la situación en Palestina. El gobierno defiende la libertad de expresión política y responde a un comunicado en el que Israel condena esas reacciones. Yolanda Díaz hacía estas declaraciones tras recibir las críticas del Partido Popular por no ser tajante en su condena. A esa Europa que clama, lo digo hoy aquí,
contra el apartheid israelí y que condena la violencia contra la población civil, venga de donde venga. Condenamos, sí, la violencia contra la población civil, venga de donde venga. La ministra en funciones de Derechos Sociales solicitaba a los miembros del gobierno trabajar en una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu. La Unión Europea debe desplegar todos sus esfuerzos diplomáticos para terminar con la ocupación y el apartheid por parte de Israel sobre Palestina. A Israel no le han gustado las palabras de las dos ministras y las tacha de inmorales en su comunicado en el que condena las manifestaciones de algunos elementos, dice, del gobierno de Pedro Sánchez. Precisamente los líderes de la Unión Europea van a debatir hoy sobre el enfrentamiento entre Israel y las milicias de Hamás, después de una semana de mensajes contradictorios entre sus miembros. La reunión extraordinaria de esta tarde pretende dejar clara la postura conjunta del bloque con un posible llamamiento al alto el fuego. Saila Falcón. Unión Europea necesitan trasladar una postura común después, como tú decías, de una semana de mensajes contradictorios y confusos por parte de los políticos, tanto en persona como a través de sus redes sociales. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recibido múltiples críticas por sus mensajes de apoyo a Israel, país al que visitó el viernes pasado, donde se reunió con su presidente Netanyahu. La Unión Europea teme que el conflicto entre Israel y Hamás involucre a otros países de la región y provoque un enfrentamiento aún mayor. En Bruselas alarma el peligro de que la violencia se extienda hacia Cisjordania, también hacia Líbano y que incluso entre de lleno en el conflicto Irán. También hay nerviosismo en la situación en Egipto. Saila, también ha habido conversaciones precisamente entre Egipto y la Unión Europea para buscar una salida a las personas que se encuentran en la franja y una entrada de ayuda humanitaria precisamente a toda la franja. Sí, Roberto, muy importante esa llegada de ayuda humanitaria. Como dices, ayer hubo una reunión entre las autoridades egipcias y la Unión Europea. Tras esa reunión se anunció el despliegue de un puente de ayuda humanitaria para hacer llegar suministros esenciales a Gaza. Los próximos días saldrán los primeros vuelos. Allí en Gaza la situación es tan grave que obliga sin demora a pedir el paso de Rafah a la franja. Y según las autoridades, según fuentes comunitarias, las autoridades egipcias han aceptado el paso de la ayuda. De ahí esta reunión de esta cumbre de los 27 esta tarde, que se llevará a cabo a través de videoconferencia y que será tan importante porque este conflicto podría afectar económica, social y políticamente también a la Unión Europea. Gracias, Ayla. Bueno, pues en este clima de temor ante un atentado terrorista, hoy la policía belga ha batido al presunto autor de la muerte de 2 personas ayer en Bruselas. El hombre de origen tunecino estaba en el país con una solicitud de asilo rechazada, aunque no se vincula su acción con los atentados de Hamás. Las víctimas son de nacionalidad sueca. Neutralizado con un disparo en el tórax en un café de Bruselas, así ha puesto fin la policía a la vida del presunto autor del atentado, que este lunes dejó sin respiración a los miles de aficionados que se dirigían al estadio de la ciudad para presenciar el encuentro entre el combinado belga y la selección sueca. Fusil en mano, el hombre comenzó a disparar en pleno centro de la ciudad antes de emprender la huida. Este vecino cuenta que se quedó helado cuando presenció la escena. Estaba justo al otro lado de la calle. El sospechoso, de nacionalidad tunecina, era conocido por su perfil yihadista y estaba en el país en situación irregular. El primer ministro belga, Alexander De Croo, lo ha calificado de cobarde y afirma que el terrorismo nunca les vencerá, al tiempo que ha lamentado la muerte de las 2 víctimas, ambas de nacionalidad sueca. Una tercera persona, el conductor de un taxi, ha resultado herida, pero según la Fiscalía belga está fuera de peligro. Y el presidente ruso Vladimir Putin ha pisado suelo chino para reunirse con su homólogo en el gigante asiático Xi Jinping, desde que la Corte Penal Internacional con sede en La Haya emitió una orden de arresto contra él en marzo. No hay muchos sitios que Putin pueda pisar fuera de su país
sin peligro de ser arrestado. Bueno, pues este viaje es, por lo tanto, la segunda salida de su país. Con este encuentro busca fortalecer la alianza entre ambas naciones con la guerra de Ucrania en pleno desarrollo. El encuentro entre ambos dignatarios se va a producir además dentro de un foro con líderes de Vietnam, Tailandia, Mongolia y Laos. El nuevo objetivo de Rusia en Ucrania es tratar de romper las defensas en el noreste del país tras el aumento de los combates en zona del conflicto. Las tropas terrestres se han reunido con el general al mando para comunicar que la intensidad de los combates en el sector nororiental efectivamente son mayores, se intensifican. En Ucrania, el ejército ha informado de que los combates se están librando en el frente oriental alrededor de Kupiansk y en la región de Donetsk. El ministro de Defensa ruso ha comunicado que el ejército continuaba sus operaciones en búsqueda de mejorar su posición. Bueno, y ante un posible recorte del suministro de petróleo que pueda llegar de Oriente Medio, el régimen venezolano vuelve a tener el viento de cola. Estados Unidos va a aliviar las sanciones a Venezuela a cambio de concesiones democráticas y menos trabas sobre la industria del petróleo. Si el presidente venezolano, esa sería la condición, celebra elecciones libres en un año y con observadores internacionales. La firma en Barbados, donde se reúnen hoy, también contempla la liberación de presos políticos. Las conversaciones entre los representantes del régimen y de la oposición con las autoridades estadounidenses buscan una salida a la prolongada crisis política y económica de Venezuela. Hoy lunes, porque yo trabajo a toda hora. En Cuba no tienen petróleo y sí muchas carencias, pero si algo han demostrado los cubanos es su ingenio para salir adelante. Dos jóvenes de la isla caribeña han combinado la pesca y la agricultura para encontrar una alternativa alimentaria. Con la acuaponía, acuicultura y agricultura se dan la mano, una manera eficiente, rentable y respetuosa con el medio ambiente en un país, Cuba, donde cualquier proyecto de emprendeduría siempre es bienvenido. Son cuestiones lógicas de la juventud, de ser emprendedores, de querer salir adelante, de económicamente ser prósperos también, ¿por qué no? Las aguas residuales de la piscicultura se alimentan de plantas cultivadas hidropónicamente, como la lechuga. A final de mes, la cosecha incluye una proteína, pescado y una verdura verde. Se utilizan productos no fertilizantes ni pesticidas que a menudo son perjudiciales para el medio ambiente y prohibitivamente caros en la isla caribeña asolada por la crisis. Bueno, buscando en internet, comenzamos a estudiar y vimos esta opción de la acuaponía como algo muy rentable. El embargo de la época de la Guerra Fría, impuesto por Estados Unidos, complica las transacciones financieras y la economía estatal cargada de burocracia ha permitido solo recientemente que la empresa privada eche raíces. Y México vuelve a desbordarse en la frontera ante una nueva llegada masiva de migrantes, esta vez procedentes de Haití. Más de 4.000 personas hacen cola, ahí lo ven, a las puertas del paso fronterizo para ingresar al país vecino. En un intento desesperado, algunos de estos migrantes han intentado derribar las vallas metálicas sin éxito. Para la mayoría, México es el lugar de paso para poder lograr la entrada en Estados Unidos. Un fenómeno este de la migración irregular que conocemos bien en las islas. Aquí han llegado en las últimas horas 341 personas en 4 embarcaciones. Es el último balance de llegada a las islas del Hierro, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. La primera quincena de octubre, según datos de Interior, el archipiélago ha recibido a más de 8.500 personas, más de 23.500 en lo que va de año. Las llegadas superan ya los registros de 2020 y van camino de alcanzar el récord histórico que se produjo en la crisis de los cayucos en el año 2006. En el muelle de la Restinga, en el sur del Hierro, está Aridian Marichal junto a Sara Pérez. La Salvamar ha vuelto a salir, Aridian, y llegan noticias de un nuevo rescate, ¿verdad? Cuéntanos. ¿Qué tal? Sí, ya lleva unas horas fuera la Salvamar Adara, que tiene base en este puerto de la Restinga, y todo en un contexto, porque la Salvamar salió por un velero que fue detectado por el radar y una vez que llegaron a ese punto han localizado una embarcación con unas 40 personas. Son los primeros datos que tenemos en estos momentos. Siempre datos provisionales que se van moviendo a lo largo de la mañana. Hemos ido haciendo diferentes conexiones desde el Buenos Días Canarias, ahora con ustedes
imágenes para ir contándoles lo que pasa aquí, en este muelle de la Restinga. Aquí no se para. Seguimos con más rescates, el de las 9 de la mañana con 220 personas. Ya han comenzado los traslados a los recursos de primera atención, de primera acogida en la isla del Hierro, y todo ello en el contexto de ese dispositivo humanitario, sanitario y policial que está aquí. También estamos viendo esas nuevas instalaciones de Cruz Roja en el muelle de la Restinga. Hace un rato comenzaba esa instalación, y mientras tanto les vamos mostrando el resto del muelle, porque vamos viendo estos cayucos aquí amarrados, pero en esa otra zona del muelle de la Restinga, al fondo, es donde se hacen las tareas de descontaminación y también se destrozan esos cayucos para su adecuada gestión. Una crisis humanitaria que nos sigue dejando imágenes imborrables, impactantes, de mujeres, hombres, niños y niñas que alcanzan la costa, lo que vemos aquí, pero por desgracia muchas embarcaciones están perdidas en el mar, en el Atlántico. Desde luego. Aridian, estamos viendo el proceso de un día normal últimamente en el Hierro. Hace un momento veíamos a un grupo de personas que evidentemente habían llegado, creo que es el grupo que nos decías de las 9 de la mañana. Cuéntanos cuál es el proceso, qué hacen allí. También veíamos unas guaguas, me imagino que son las guaguas en las que suben después de habérseles identificado, ¿es así? Sí, estamos hablando efectivamente de ese rescate de las 9 de la mañana. Hay que sumar también el de madrugada con otras 159 personas. Y aquí en este muelle de la Restinga se hace esa primera atención, esa primera valoración donde se ve el estado de estas personas y se hacen las primeras tareas de identificación y de filiación. Se ha trasladado personal de la Policía Nacional hasta la isla del Hierro, porque aquí Policía Nacional no tenemos de forma fija, no hay comisaría. También vemos personal de la Guardia Civil, también el resto del dispositivo con Cruz Roja e infinidad de profesionales, porque no todo queda aquí en el muelle en lo que les estamos mostrando, hay mucho trabajo detrás. También vemos efectivamente esas guaguas de Trashierro, son las encargadas de hacer los traslados a los lugares de acogida, y después se están haciendo esas derivaciones en el barco de la estaca hacia los cristianos de muchas de estas personas migrantes. Normalmente en esos traslados personas adultas y menores acompañados de sus familiares. Nos llama mucho la atención, gracias Aridian, también la imagen de esos cayucos pintados, decorados por los pescadores, porque para lo que se usan esas embarcaciones normalmente es para pescar, pero hay que añadir la crisis en la pesca, en la industria pesquera en este país, en Senegal también, a una de las razones por la que muchos de ellos se vienen hacia Europa. Bueno, hacemos una pausa, pero antes les recordamos que todas las hipótesis apuntan a que el joven cordobés Álvaro Prieto murió electrocutado. Su cadáver fue hallado entre dos vagones de tren. Se lo contaremos dentro de un momento, no tardamos. Todas las hipótesis apuntan a que el joven cordobés Álvaro Prieto murió electrocutado. Su cadáver fue hallado este lunes entre dos vagones de tren en la estación de Santa Justa, en Sevilla, después de que se hubiera activado una orden de busca por su desaparición. Aunque la causa de la muerte aún no ha sido confirmada, es la principal hipótesis que maneja la investigación. Álvaro Prieto pudo morir electrocutado cuando intentaba pasar entre los dos vagones del tren, donde fue hallado su cuerpo en las inmediaciones de la estación de Santa Justa de Sevilla. No es una conclusión definitiva, aunque todas las pistas apuntan en esa dirección por las señales que presentaba el cuerpo con signos de quemaduras compatibles con una descarga eléctrica. Para la investigación han sido determinantes el contenido de las cámaras de vigilancia de una gasolinera próxima a la zona de talleres de la estación, cuyas imágenes muestran al joven caminando por el techo del tren en el que posteriormente fue hallado su cadáver. El levantamiento del cuerpo se produjo pasadas las 3:30 de la tarde de este lunes y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde a lo largo del día de hoy le será practicada la autopsia, lo que permitirá dilucidar las causas de su muerte. Aficionados del Córdoba Club de Fútbol, jugadores y directivos han organizado distintos homenajes en memoria del joven futbolista de 18 años de edad, cuyo fallecimiento ha causado una gran consternación.
Bueno, el hombre sigue mirando al espacio, buscando respuestas a preguntas como ¿de qué material están hechos otros planetas? ¿O cuál es el origen del universo? Bueno, algunas de estas respuestas pueden estar en un asteroide viajero del que ha obtenido muestras una nave espacial lanzada por la NASA. Los científicos estudian ya la primera muestra obtenida de un asteroide en el espacio. El asteroide se llama Bennu y la misión Osiris ha sido capaz de recoger muestras y enviarlas a la Tierra. Ahora se dirige a otro asteroide distinto en el espacio que podría revelar información sobre el origen de nuestro sistema solar y la composición de los asteroides que podrían colisionar con la Tierra en el futuro. Bueno, ahí ven cómo se destapaba por parte de los científicos de la NASA la carga de esa misión con ese material del espacio a la Tierra. Con ella llega a manos de los científicos una muestra que puede ofrecer datos sobre la composición de algunos de los objetos más antiguos del sistema solar, pensando en el futuro de la humanidad. En septiembre de 2016 se lanzaba esta nave espacial denominada Osiris-Rex, que recolectaría una porción del material del asteroide Bennu, cercano a la Tierra. Hace unos días conseguía aterrizar con éxito y con más de 200 gramos del planetoide en el desierto de Utah, en Estados Unidos. Los especialistas de la NASA han podido analizar sus muestras y han anunciado que el hallazgo de moléculas de agua y alto contenido de carbono del asteroide es de 4.500 millones de años de edad. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque en la NASA estamos tratando de descubrir quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, comenta el administrador de la NASA, Bill Nelson. La sonda espacial es solo una parte de una misión que ha costado $1 millón y que la NASA lanzó para estudiar dos potenciales enemigos de la humanidad, el asteroide Bennu y Apophis. Así que los asteroides son los restos de la formación del sistema solar. Por lo tanto, son un ejemplo originario de bloques de construcción planetarios. Y estudiarlo nos ayuda a comprender cómo se formaron la Tierra y todos los planetas de nuestro sistema solar, comenta la doctora Amy Simon, científica superior del Centro de Vuelo Espacial de la NASA. Los hallazgos preliminares indican la probabilidad de nuevos descubrimientos que podrían reforzar la hipótesis de que la Tierra se convirtió en lugar para vivir gracias a objetos celestes como cometas, asteroides y meteoritos que bombardearon el joven planeta. Julia de León es investigadora del Instituto Astrofísico de Canarias y participante además en la misión Osiris-Rex, ¿verdad, Julia? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿verdad? Oye, ¿y qué papel desempeña en la misión? Cuéntenos. Bueno, yo soy parte de lo que se llama el grupo de trabajo de procesamiento de imágenes. Eso lo que quiere decir es que he participado en el análisis y la interpretación de las imágenes que se tomaron desde toda la superficie del asteroide de Bennu, con un conjunto de cámaras que llevaba a bordo la nave. Estas naves llevan varios instrumentos, cada uno hace determinadas tareas, y yo en concreto pues estaba en el procesamiento de imágenes. ¿De dónde se toman estas muestras? ¿Hay que aterrizar en el propio asteroide? Porque eso ya me imagino que no será difícil, ese animalito, ese bichito se estará moviendo, ¿no? Ese objeto, quiero decir. No se puede aterrizar porque si plantas allí la nave, digamos, ya no la puedes volver a levantar, digamos, no tenemos todavía esa tecnología. Esto se llama un TAG, que son las siglas de Touch and Go. Básicamente es tocar e irse, ¿no? Entonces la nave hizo una aproximación muy cercana, extendió un brazo mecánico que tiene menos de 2 metros de largo y liberó una especie de mini bombita de gas que levantó un montón de polvo y de mini piedras que son las que se incorporaron a la capsulita, ¿no? Que fue la que hizo la reentrada en la Tierra y la que están analizando ahora mismo los compañeros. Bueno, ¿y qué material puede haber ahí? ¿Será material común al que tenemos, por ejemplo, aquí, que conocemos aquí en la Tierra? ¿O es posible que haya otros que no hayamos visto en la vida?
En realidad, los materiales que encontramos en los asteroides son los materiales también que tienes en la Tierra y los otros planetas, porque, bueno, con esos bloques, con esos ladrillos formamos los planetas. Lo que pasa es que en la Tierra en concreto, pues tenemos diferentes procesos de altas temperaturas, erosión, etcétera, etcétera, que hacen que algunos de esos compuestos de minerales que tenemos en los asteroides pues ya no estén en la Tierra, pues están muy difíciles de encontrar. Este asteroide en concreto es muy abundante en carbono, sobre todo lo que tiene es carbono y minerales que en el pasado estuvieron en contacto durante miles de años con agua líquida. Por eso dicen lo de que hay agua, ¿no? En realidad el agua que encuentras no es agua líquida, sino pues los componentes del agua, el hidrógeno y el oxígeno, como metidito en la estructura del mineral, ¿no? Y eso lo que te indica es que hace muchísimo tiempo es verdad que esos silicatos, esas rocas estuvieron en contacto con el agua líquida y generaron esas arcillas, que es lo que se están encontrando ahora mismo en la superficie del asteroide, y eso es súper interesante. Ha salido también la misión, Julia, que ahora han mandado Osiris a buscar otro asteroide y además uno de esos asteroides que dicen que podría estrellarse en algún momento contra la Tierra, ¿no? Sí, son los asteroides que llamamos potencialmente peligrosos. En realidad, ni Bennu ni Apophis, que es el siguiente objetivo de OSIRIS-REx, de esta misión, van a impactar con la Tierra en los próximos siglos, ¿no? Lo que ocurre con estos objetos es que tienen acercamientos muy cercanos a la Tierra, y esto hace que la propia gravedad de la Tierra altere ligeramente sus órbitas, y tenemos que volver a observarlo y hacerle un seguimiento, porque ya lo que teníamos nuestras previsiones ya no valen, ¿no? En concreto, Apophis va a ser un acercamiento súper cercano a la Tierra. Se va a acercar a menos de la órbita en la que tenemos puestos los satélites de observación terrestre, la órbita geoestacionaria, menos de 36.000 kilómetros. Eso es muy cerca, y lo que prevemos es que justamente esa interacción va a alterar la órbita del objeto, y tendremos que echarle un ojo, digamos, para ver si en el futuro podría colisionar o no. De momento no van a colisionar, pero todos estos objetos hay que hacerles mucho seguimiento. Right. Y claro, OSIRIS-REx, lo que vamos a hacer es como lo que es la nave en sí, no ha hecho reentrada en la Tierra, pues hay que aprovecharla, ¿no? Estas misiones son tan caras, la misión sigue operativa, la nave sigue operativa, nos queda combustible, pues aprovechémoslo y vayamos a estudiar otro objeto, ¿no? Claro, bueno, pues habrá que estar en Apophis. ¿Participa usted también en este proyecto, en el rebautizado de Osiris Apophis? Sí, sí. Ahí estamos. En concreto nosotros, en el Instituto de Astrofísica, el grupo de Sistema Solar, lo que estamos haciendo es todas las observaciones desde Tierra de este objeto de Apophis, ¿no? Hay que caracterizarlo muy bien para poder luego interpretar los posibles cambios que se puedan producir en el objeto debido a este acercamiento cercano a la Tierra, ¿no? Y como tenemos los observatorios de Canarias, que tenemos una batería de telescopios increíbles, pues aprovechando que los tenemos, pues estamos haciendo todo ese trabajo de caracterización, ¿no? Como hormiguitas, que es necesario también. Pues Julia, para nosotros es un orgullo que haya una canaria ahí, no lo puede negar por el acento, y que además que haya una institución anclada en Canarias como es el Instituto de Astrofísica de Canarias, ahí precisamente en esta investigación a nivel mundial y planetario, ya me atrevo a decir. Muchas gracias por explicárnoslo. También además, gracias Julia. Gracias a ustedes por el interés, siempre. Bueno, el incremento de la demanda de las llamadas bebidas energéticas entre menores de edad ha puesto sobre la mesa la posibilidad de restringir este consumo o directamente de prohibirlo entre los menores. Hay un estudio del Ministerio de Sanidad que señala que un 40% de los jóvenes españoles toma habitualmente este tipo de bebidas. Galicia prepara una legislación para prohibir la venta a niños y adolescentes a partir de 2024, equiparando estas bebidas estimulantes al alcohol. Vamos a ver de qué están compuestas, qué hace tan peligrosas o tan poco recomendables estas bebidas para niños y adolescentes. Carmen Rubio Armendáriz es catedrática de toxicología para la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por atendernos. Bueno, lo primero es preguntar si son tan malas como el alcohol, estas bebidas energéticas. No son tan malas como el alcohol. Lo que pasa es que el consumidor hace un uso irresponsable de ella. Y esta medida de la Comunidad Gallega lo que pone de manifiesto es el interés de gestionar y de evitar y prevenir el mal uso del consumo de estos alimentos que son seguros, pero que en manos inadecuadas o en consumos abusivos pueden suponer un riesgo. El consumidor es el responsable de transformar una bebida segura en un peligro.
Claro, lo que pasa es que siendo niños y adolescentes a lo mejor no saben controlar, no saben, por ejemplo, cuántos cafés y cuánta glucosa puede haber en una bebida energética tipo. ¿Cuál podría ser la cantidad? Por eso lo que trata esta medida es de disminuir la accesibilidad a este alimento, claro, a estos consumidores que desconocen que estas bebidas son extremadamente ricas en cafeína, altos niveles de cafeína, que es una sustancia estimulante y que se asocia con trastornos del sueño y a lo mejor efectos cardiovasculares como la taquicardia, y además que suelen estar acompañada la cafeína de otros estimulantes, otras sustancias como puede ser la taurina o la de glucuronolactona. Por tanto, esta medida de gestión lo único que pretende es proteger la salud de los consumidores desinformados o menores que no tienen una capacidad de decisión crítica a la hora de tomar una dieta o de seguir una dieta saludable. Claro, ¿qué síntomas puede presentar alguien que abusa de estas bebidas? ¿Qué malestar puede llegar a notar? Pues mira, en adolescentes se observa mucho una alteración del sueño, es decir, el inicio del sueño se retrasa y además la calidad del sueño se empeora, la duración del sueño se ve afectada. Y esto deriva pues en efectos como un menor rendimiento al día siguiente, trastornos a lo mejor en la concentración, etcétera. Y luego en consumidores abusivos pues puede haber efectos cardiovasculares de hiperestimulación del sistema cardíaco con taquicardias y dolor de pecho como tipo angina de pecho. Por lo tanto, a menor peso del consumidor más son los efectos y a menor edad también. Por eso estas bebidas están prohibidas en menores, deben de estar prohibidas y no ser consumidas en menores de 12 años ni en mujeres embarazadas. Desde luego. Después, usted decía del problema del uso que les damos. Claro, hay la costumbre de mezclar estas bebidas con alcohol. ¿Qué ocurre a nuestro organismo cuando llevamos a cabo esa mezcla? Y además, al igual no se toma una, se toma un par de ellas durante una noche o tres, ¿no? Sí, el tema ya lo detectó el Plan Nacional sobre Drogas y es la combinación de las bebidas energéticas con alcohol. Los jóvenes han empezado a sustituir las bebidas de cola tradicionales por los combinados formulados con bebidas energéticas. La bebida energética, al ser tan estimulante, lo que hace es camuflar los efectos depresores del etanol y lo que favorece es un mayor consumo del etanol y que el consumidor no se dé cuenta de que está consumiendo altos niveles de alcohol etílico. Y ese alcohol etílico va a generar una intoxicación etílica camuflada. Por lo tanto, la sintomatología del etanol se ve mermada o apantallada por la bebida energética y dificulta, el diagnóstico de esa intoxicación etílica. Por lo tanto, si hay que seguir consumiendo combinados, preferentemente que se sigan haciendo con bebidas a base de cola, refrescos a base de cola. Bueno, y con moderación, eso lo estamos viendo en todo, ¿eh? Para las cosas, para las bebidas energéticas hay prácticamente para todo. Carmen, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Un placer. Saludos. Hasta luego. Bueno, les vamos a mostrar ahora la complicada situación que está viviendo el Amazonas brasileño por culpa de la sequía. Emilia González, la situación ha obligado a tener que hacer llegar suministros de otras comunidades indígenas, ¿verdad? Así es, porque la selva tropical más grande del mundo se enfrenta a una sequía histórica agravada por el fenómeno climático del superniño que estamos teniendo, según los expertos. El río Amazonas cae a su nivel más bajo en un siglo, hasta tal punto que un lago entero ha desaparecido por completo, dejando una gran extensión de suelo agrietado. Esta zona donde ahora hay barcos varados era una zona donde había dos afluentes importantes. Muchos agricultores que antes navegaban para llevar sus verduras al comercio ahora lo tienen que hacer a pie, unos 20 kilómetros del centro de Manaus. En Amazonas es un estado con 4 millones de habitantes. Según el gobierno brasileño, 60 de las 62 ciudades del norte del estado han declarado el estado de emergencia. Y hablando de lagos, precisamente en Reino Unido, la floración de algas en el lago más grande, en Lough Neagh, ha generado muchísima preocupación ante el temor de una crisis ecológica. Este lago de agua dulce es la principal fuente de agua de Irlanda del Norte y suministra el 40% de agua potable de los residentes. La explosión de algas verdiazules, como están viendo, ha convertido el ecosistema en una fuente insalubre. Las cianobacterias tóxicas son mortales para las mascotas, el ganado y la vida silvestre, mientras que para los humanos
humanos, pues pueden provocar malestar estomacal y erupciones cutáneas. Se investiga a qué se debe, si puede estar relacionado con un aumento de la producción agrícola y ganadera y también a las elevadas temperaturas de sus aguas durante este verano. Y fíjense ahora en esta imagen, no están mejor en Jordania, donde una terrible tormenta de arena ha dejado el aire, como ven, prácticamente irrespirable. La cantidad de partículas en suspensión pues cubrió casi por completo la región de Azraq. Varias localidades del país se vieron afectadas por este fenómeno natural impulsado por los fuertes vientos provenientes del desierto. Emilia, después nos quejamos de la calima aquí, ¿eh? Bueno, por suerte la calima parece que se ha ido y ya empezamos a notar el otoño, que todavía con temperaturas bastante altas. La verdad es que sí, es que nuestro otoño está llegando sin prisa, pero sin pausa. Se está tomando su tiempo, pero lo que sí es verdad es que respecto a días anteriores tenemos 10 grados menos en muchos puntos. Mira la imagen de satélite. Esa borrasca que tenemos ahí es Babet, es la borrasca que está barriendo y regando buena parte de la península y la que nos ha dejado esos intervalos nubosos que se van a ir acumulando durante el día de hoy y que pueden dejar alguna gotita. 0,6 litros por metro cuadrado han caído, por ejemplo, en el norte de La Palma, en Garafía. No ha llegado ni a 1 litro, pero bueno, se ha notado ese cambio de aire, de la masa más fría y más húmeda, y poco a poco también se ha ido reflejando en las temperaturas. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, pues que va a seguir descendiendo la temperatura. Fíjense, esa borrasca sigue entrando, habrá sucesión de borrascas durante toda la semana. Nosotros notaremos un descenso de las temperaturas por el viento del noroeste y de componente norte. Hoy, mañana, el jueves tal vez tengamos un repunte ligeramente de temperaturas, pero luego ya el viernes llegará a lo que nosotros llamamos un frente con fundamento en principio. Del jueves por la noche al viernes ya podríamos notar ese frente con fundamento, porque también viene asociado de aire un poquito más frío en las capas altas de la atmósfera. Vamos a hablar de las temperaturas, la relación, cómo ha variado respecto a la jornada de ayer a la de hoy. Pues fíjense, hasta 6 grados menos en la isla de La Palma o 4 grados menos en la isla de La Palma, El Hierro o La Gomera, 3 en Fuerteventura y Lanzarote. Pero es que para el miércoles todavía respecto de la jornada de hoy siguen bajando, entre 3 grados en Lanzarote y Fuerteventura, Gran Canaria, también en Tenerife y también 4 grados menos en la isla de La Palma. Así que para las próximas horas, ¿qué cabe esperar? Bueno, pues esperamos intervalos nubosos en general, sobre todo los que se van a ir generando durante las horas centrales, porque hay poco viento y todavía hay temperaturas por encima de los 25 grados. Al norte de las islas, en la vertiente este de La Palma, vertiente este y norte de la isla de Tenerife, puntos interior de Gran Canaria, ambiente más despejado en Fuerteventura, Lanzarote, viento flojo del norte, temperaturas que ya no superan esos 30 grados hoy, difícilmente lo superan en algunos puntos, y una situación marítima bastante complicada en las costas del norte. Mucha precaución porque las olas superan los 2 metros de altura, Roberto. Bueno, pues se acaba ese mar calmado, por lo menos que pues sí, ha habido hasta ahora, hay que tenerlo en cuenta. Pues gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, pues dándole la bienvenida poco a poco al otoño, nos vamos a despedir hoy, pero observando también cómo celebran Halloween en Birmingham, por adelantado y de una forma particular. No faltan los clásicos disfraces de bruja o de monstruo, pero la innovación es que se suben a sus tablas de pádel surf y dan un paseo tratando de no mojarse, teniendo cuidado con que el susto de Halloween no los tire al agua. Así nos despedimos, volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.